Somos el equipo de Gómez García, consultora de inteligencia económica. Hoy vamos a analizar un punto de quiebre fundamental, el momento en que el llamado milagro andino de Bolivia chocó de frente con una realidad económica, la verdad, muy dura y compleja. A ver, imaginen esto por un momento. Despertar una mañana y descubrir que el precio del diésel ha subido un 163%. No fue algo gradual, no, fue un shock. El golpe con el que se encontraron los bolivianos en diciembre de 2025, marcando el fin, de forma abrupta y brutal, de toda una era de subsidios. Y es que esta medida, tan drástica, fue implementada por el recién electo Rodrigo Paz Pereira. Con un solo decreto, desmanteló un pilar que sostuvo casi 2 décadas de populismo económico. El impacto en el bolsillo de la gente, como se podrán imaginar, fue inmediato y devastador. Ese 17 de diciembre pasó a la historia como el día del shock, y aunque fue una terapia económica muy dolorosa, para los analistas no fue ninguna sorpresa. Era más bien la respuesta inevitable a una crisis que llevaba años gestándose bajo la superficie. Entonces, para entender cómo se llegó a este punto, es clave analizar la anatomía de este colapso. Hay que mirar más allá de esa fachada de estabilidad que, por más de una década, ocultó las grietas estructurales del modelo. Y aquí está el corazón del problema, la evaporación de los ahorros del país. En poco más de una década, Bolivia vio cómo sus reservas internacionales, que habían alcanzado un pico histórico, simplemente se desvanecían hasta llegar a niveles críticos. Prácticamente a cero. Y los números proyectados para 2025, la verdad, pintan un panorama desolador. El crecimiento se desploma, la deuda pública supera el 100% del Producto Interno Bruto y la brecha cambiaria explota. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el dólar literalmente desapareció de los bancos y de las calles. Como bien dice esta cita, el milagro andino boliviano ha sucumbido finalmente a las leyes de la gravedad fiscal. Este colapso fue la consecuencia directa, inevitable, de un modelo rentista, un modelo que dependía casi por completo de la bonanza del gas natural que simple y llanamente se acabó. Y en el centro de todo este colapso hay una ironía tremenda, la trágica transformación del sector energético de Bolivia. Pasó de ser el motor de Sudamérica a convertirse en un mero intermediario. La transformación es de verdad dramática. En 2014, Bolivia se proyectaba como el corazón energético de Sudamérica. Avancemos a 2025 y su papel se reduce a ser un simple transportista de gas argentino hacia Brasil, cobrando peajes en una infraestructura que antes era el orgullo de su economía. La falta de inversión en exploración fue fatal. Llevó a una caída del 50% en la producción. Las exportaciones a Argentina, que eran clave, cesaron por completo. Y el país ahora gasta miles de millones en importar el combustible que alguna vez exportó con total holgura. Claro, sin el motor del gas, el nuevo gobierno se ve obligado a hacer apuestas bastante desesperadas. Ahora tiene que encontrar un nuevo motor económico, mientras, al mismo tiempo, navega por un verdadero campo minado de conflicto social. Las esperanzas están puestas en varios frentes. Por un lado, la resiliente agroindustria de Santa Cruz, que parece ser el único motor que sigue encendido. Por otro, la gran promesa del litio, que sigue ahí, estancada por líos legales y contratos poco transparentes. Y también está la polémica exportación de oro, que bate récords, sí, pero a un costo ambiental altísimo. La respuesta social al shock, como era de esperarse, fue de protestas violentas. Sin embargo, el gobierno ha logrado, por ahora, neutralizar el conflicto aplicando la clásica estrategia de divide y vencerás, negociando acuerdos sector por sector. El problema es que estas son treguas muy frágiles, en un clima de altísima tensión. Todo esto pone a Bolivia al filo de la navaja. El país no se enfrenta a una simple recesión, no. Esto es su crisis más profunda y estructural desde la hiperinflación de los años 80. El peligro más inminente tiene un nombre técnico: estanflación. Es la combinación tóxica de una economía estancada con una inflación que se dispara. En palabras sencillas, significa menos empleo y salarios que valen menos cada día. Un castigo para toda la población. Y la gran ironía es que todo esto ocurre justo en 2025, el año del bicentenario de Bolivia. Claramente no es una celebración, sino el inicio de una reconstrucción nacional que será dolorosa, sí, pero muy necesaria. Y el éxito de estas reformas no depende solo de cuadrar las cuentas, sino de algo mucho más complejo: forjar un nuevo pacto social.
Y con esto cerramos dejando una pregunta para la reflexión. Ahora que el espejismo del Estado rentista se ha desvanecido, ¿podrá Bolivia construir un futuro sostenible sobre bases sólidas? ¿O se enfrenta a un largo e incierto invierno de descontento? La respuesta, sin duda, definirá la próxima década del país.